Shalom Ubrajot, apreciados amigos y hermanos del mundo entero. Vamos a tener la conferencia número 129, el santuario terrenal es una sombra del celestial, parte 2. Vamos a tener la tefilat para iniciar. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, muchas gracias por darnos la oportunidad de seguir viviendo. Queremos tener una audiencia contigo a través de las Sagradas Escrituras, recorriendo el santuario terrenal en lo que son las sombras y figuras y llevándolo a la realidad. Rogamos que nuestro Elohe Malquisedec abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y nos sature tu conocimiento, que aprendamos a hacer las condiciones correspondientes y a ver el santuario celestial en la realidad. Que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor, te lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohe Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, mis apreciados amigos y hermanos del mundo entero, anoche estábamos teniendo nosotros esta primera parte. Quedamos nosotros de pronto en que el altar del sacrificio y el altar del incienso tienen cuernos en sus puntas y son 8 cuernos. Pudimos darnos cuenta nosotros que la realidad en el santuario celestial ya no son cuernos. Entonces los cuernos son la sombra o la figura, pero ya en el santuario celestial es la realidad. Y la realidad que vemos nosotros de esos 8 cuernos en el reino de los cielos son 8 libros. Anoche estábamos mencionando nosotros esos 8 libros y quiero repetirlos nuevamente para beneficio de cada uno de nosotros. Los 8 libros son el libro personal o la biografía de nosotros, ese es un libro. El libro de las rebeliones, el libro de las obras buenas, el libro de memorias. 4 libros que son correspondientes al altar de los sacrificios. Y tenemos 4 libros en el altar del incienso y son libro de la vida del Cordero, libro de la muerte, libro de la verdad y libro de la ley de la libertad. En base a estos 8 libros se desarrolla el Yom Kippur profético de los muertos y el Yom Kippur profético de los vivos, o denominado juicio investigador, que se está llevando a cabo en el reino de los cielos, en la realidad. Ahora, la realidad que vamos viendo en el santuario terrenal, para comprender la parte del juicio en las partes precisas, conectivas, siguiente manera. La sombra me decía que el Yom Kippur se realizaba el día 10 de Tirri, o sea, era un día. Pero en el transcurso de ese día, el Yom Kippur se realiza en las horas del día, cuando hay luz, o sea, de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Y de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde hay 12 horas. En el transcurso de esas 12 horas se realiza el Yom Kippur literal del santuario terrenal. Interesante. Entonces hay que tener en cuenta eso, 12 horas. El Yom Kippur se realiza en el transcurso de 12 horas. ¿Listo? Eso es en el día 10 de Tirri. Ahora hay que llevar eso a la realidad, porque recuerde que todo lo que tenemos del santuario es una sombra, es una figura. Y si el Yom Kippur del día 10 es una sombra, es una figura, ahora tengo que ver ese mismo Yom Kippur en la realidad. Y en la realidad, en el cielo, el Yom Kippur no se va a hacer en un día literal. No, señor. No es en un día literal. Ya es en un tiempo de orden profético. Y para llevarlo al tiempo de orden profético y saber cuánto se demora el Yom Kippur de los muertos, que inició en el año 1844, entonces tengo que ver la sombra. La sombra es la liturgia que se realizaba el 10 de Tirri en ocasión del Yom Kippur. Y ya como les acabo de mencionar, ese Yom Kippur se realiza en el transcurso de 12 horas, o sea, en las horas del día. Ahora,
Necesitamos llevar esas 12 horas a un lenguaje de orden profético para saber a cuánto tiempo equivalen las 12 horas del Yom Kippur que se realizaba el 10 de Tirri. Entonces tomamos una hora y vamos a mirar a cuánto corresponde una hora y luego vamos a averiguar a cuánto corresponden las 12 horas de ese día. Entonces, una hora en el lenguaje profético equivale a dividir 360, que son los días del año, y los dividimos en 24, que son las horas del día. El resultado que me dé ahí de esa operación es equivalente a una hora profética. Entonces, 360 dividido en 24, el resultado es 15. Lo cual significa que una hora profética es igual a 15 días. Entonces ya tenemos el resultado de una hora, 15 días. Pero como son 12 horas de liturgia de ese día, entonces ahora multiplicamos 12 por 15. Interesante. 12 por 15, porque ya tenemos el resultado de 15. Y el resultado que nos va a dar es 180. Entonces tenemos nosotros que en un lenguaje de orden profético las 12 horas es igual a 180 días. Y en profecía, como lo sabemos cada uno de nosotros, un día es igual a un año. Por lo cual las 12 horas en que se realizaba el Yom Kippur de la sombra terrenal es igual a 180 años proféticos. Entonces eso significa que en el reino de los cielos, el Yom Kippur, que comenzó en el año 1844, se va a demorar 180 años. Porque 180 años es el equivalente a las 12 horas del día en que se realizaba el Yom Kippur del santuario terrenal. Espero que haya quedado comprendido acá esta otra parte, porque por eso estoy mostrando en este momento el santuario terrenal es una sombra, es una copia, es una figura del santuario celestial. Entonces en el santuario celestial entonces ya vemos la realidad. Entonces podemos decir en ese momento que de acuerdo a lo que vemos, a lo que el santuario nos enseña, podemos adentrarnos al tiempo del santuario celestial y saber cuándo comienza el juicio y cuándo termina. ¿Por qué? Porque el santuario terrenal nos decía que el juicio comienza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde en el transcurso de 12 horas de la luz del día. O sea, en otras palabras me está mencionando la sombra que el juicio tiene un principio y tiene un fin. Entonces, ¿cómo es posible que la iglesia de la Odisea sepa el principio del juicio, 1844, pero no sabe el final? Porque no era para ellos esa luz. El Señor tenía que levantar un remanente y el relevo de la hermana Elena para darle esa siguiente luz y completar ese patrón de orden profético. Pero lo estoy demostrando a través de lo que es el santuario terrenal. Y lo estoy llevando a la realidad del santuario celestial. Entonces ya vimos la sombra. La sombra son 12 horas. ¿La realidad cuál es? 180 años. Y están compaginados y conectados los dos. 180 años es igual a las 12 horas literales en que se realizaba el Yom Kippur del día 10 de Tirri, con un principio y un final. Entonces, para aquellos que se les hace raro que este servidor coloque fechas o haya traído un poconón de fechas, no es raro, está estipulado, está revelado o estaba codificado, encriptado en mensajes de orden profético. Y ahora nos llegó la hora de decodificar y desencriptar todos esos mensajes y ahora tenemos la realidad y esto nos aclara mucho. Entonces mire que en el santuario celestial se nos dice que Yahshua HaMashiach va a realizar la primera etapa de purificación del santuario celestial en un tiempo de 180 años. Interesante ese periodo de tiempo. Espero que ustedes lo hayan conectado, esa es la realidad. Ahora, si usted necesita más evidencias,
entonces voy a mostrarle el 180 en otro factor. Mire, pero el 180, la primera estancia está en el santuario. Santuario terrenal, 12 horas. Santuario celestial, 180 años. Y ya les hice la ecuación de orden matemático acá para saber eso. Les quedó claro. Pero voy a presentarle otros 180 más que complementan o reafirman esa realidad, esa verdad, esa sorprendente verdad. Entonces miramos. Tenemos nosotros un déficit entre los dos calendarios, el calendario litúrgico y el calendario civil. Y la diferencia que tenemos nosotros en factor de tiempo son 6 meses. Ve, qué interesante. O sea que de el 14 de Nisan a Tirri tenemos 6 meses de diferencia. Y 6 meses de diferencia, 6 por 3, o un mes trae 30 días, 6 por 30, 180. O sea que tenemos nosotros un factor también de 180 entre esas dos relaciones. Me parece bastante interesante. Ahora, déjeme mirarle otro 180. Yahweh le dijo a Elías que fuera al arroyo de Querí, que queda al oriente, y allá estuvo 6 meses. Y 6 meses es igual también a 180 días. Oiga, tenemos también otro periodo de 180 días. ¿Y qué estaba haciendo Elías por allá? Fue una orden que le mandó el Señor porque entrábamos a un programa de juicio. O sea, en la tierra no iba a llover por determinado tiempo. Oh, interesante. Y Elías estuvo 6 meses en el arroyo de Querí y luego el Señor le dijo, salga de allá y vaya a la viuda de Sarepta. Entonces mire que tenemos otros 6 meses allí. Interesante. O sea que los 180 los tenemos allá. Pero cuando usted va a ir a Esther 1, versículo 4 y 5, va a encontrar una fiesta de 180 días realizada por el rey Asuero. Y el rey Asuero es una figura, es una sombra del rey Yahshua. O sea, significa que así como el rey Asuero hace una fiesta de 180 para los principales, ¿sí ven? Yahshua, que es el rey también del universo, hace una fiesta de 180 años para los principales. ¿Cuáles son los principales? Los ángeles y los innumerables mundos. O sea que tenemos evidencia de orden bíblico para comprobar la realidad que está realizando Yahshua HaMashiach en el cielo como sumo sacerdote, o sea, la limpieza que está realizando. Me parece bastante interesante esos detalles que de pronto ustedes de pronto no conocían y lo estoy mostrando a través de ¿qué? Del santuario. Entonces mire que el santuario no es quedarnos en las sombras, como decíamos anoche, no es quedarnos en las figuras, no señor. La sombra y la figura son importantes porque nos van a mostrar la verdad del santuario celestial y el ministerio sumo sacerdotal que está realizando Yahshua en el reino de los cielos. Ahora déjenme mirarles esto porque esto es sorprendente, supremamente sorprendente. Ahora miremos. ¿Quién mató a Yahshua? Es la pregunta. Pregunta. ¿Quién mató a Yahshua? Según el santuario. No me vaya ahora usted a decir allá que fueron los romanos o que fue el pueblo de Israel, toda parte. Eso es verdad también. Pero según el santuario. Entonces tenemos que mirar las sombras otra vez. Entonces, ¿qué es la sombra? Nosotros somos pecadores en este momento y por eso es que en la Sagrada Escritura nos dice: por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Yahweh. O sea, estamos perdidos. Y si usted y yo hemos pecado, entonces el santuario eternal, ¿qué es lo que me dice? Usted ha pecado. Y esto va para todos, esto va para justos y para impíos. O sea, Yahshua HaMashiach muere por todos. Oye, Yahshua HaMashiach muere por todos. Que unos lo aceptan y otros no lo aceptan es diferente. ¿Listo? Pero Yahshua HaMashiach muere por todos nosotros. ¿Sí? Sin excepción. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? El santuario me va a enseñar ahora quién mató a Yahshua. Vamos a ver. Primera parte.
Como yo he pecado, nosotros hemos pecado, nos lanzamos al tiempo del Antiguo Testamento. Como hemos pecado, entonces usted y yo tenemos que escoger un cordero. Cuando escogemos el cordero, coloco la mano derecha sobre la cabeza del cordero, confieso los pecados, y cuando confieso los pecados, mis pecados son transferidos a ese cordero, y ese cordero simboliza a Yahshua HaMashiach. O sea que yo me arrepiento en ese momento de lo que he realizado, ¿sí? En la oración confieso mi pecado, Yahshua me perdona y esos pecados se me quitan a mí y se colocan sobre ese cordero. Ese cordero tiene mis pecados ahora. ¿Sí ve? Ahora, ¿qué se tiene que hacer con el cordero que tiene los pecados? Porque la paga del pecado es muerte. Pues tiene que morir el cordero. Y ahora la pregunta es, ¿y qué culpa tiene el cordero de los pecados que yo cometí? ¿Por qué tenemos que matar al cordero? Porque el cordero es una sombra, es una figura de la realidad que es Yahshua. Por lo tanto, eso simboliza que usted y yo matamos el cordero por causa de nuestros pecados. Primera parte, usted y yo matamos al cordero. ¿Por qué? Porque ahora me toca matar el cordero. A mí me toca matar el cordero. Y el cordero es inocente. El cordero está llevando mis pecados. Y como lleva mis pecados, el cordero tiene que morir porque la paga del pecado es muerte. Me parece bastante interesante eso. Entonces yo soy el que tengo que matar al cordero. Yo mato al cordero, degüello al cordero, saco la sangre, ¿se ve? En un tazón. Y llevo esa sangre allá a la puerta del atrio, entro y se la entrego al sacerdote. Ahora déjeme decirle, el sacerdote es una sombra. Es una figura de Yahshua HaMashiach. Oye, el cordero es una figura y una sombra de Yahshua. Y el sacerdote es una figura y una sombra de Yahshua HaMashiach también. Interesante. Entonces, ahora la sangre la tiene el sacerdote. O sea, ¿qué simboliza eso? Que Yahshua iba a morir en la cruz y después iba a ascender al cielo y iba a empezar a obrar como sacerdote. Entonces ahora Yahshua, por los méritos de su propia sangre, presenta un sacrificio en el reino de los cielos a favor de nosotros. Ahora se ve la realidad en el cielo. No es que en el cielo se estén matando corderos, no señor. Yahshua es el cordero que quita el pecado del mundo. Él es la realidad. Y es un solo sacrificio. Yahshua no hace más sacrificio. Es un solo sacrificio por los pecados de nosotros. Entonces, el sacerdote tiene la sangre y el que tiene la sangre, entonces va al altar del sacrificio y unta con sangre esos cuernos, los 4 cuernos que hay ahí en el altar del sacrificio, él los unta. Muy bien. ¿Dónde quedó la sangre? ¿Dónde están los pecados ahora? Ahí en esos cuernos. Estaban en nosotros. De nosotros pasó al cordero. Del cordero pasó a la sangre. De la sangre pasó al sacerdote. Del sacerdote pasa ahora a los cuernos. ¿Dónde están los pecados? En los cuernos. ¿Y qué es los cuernos? Allá en el altar de sacrificio. La cruz, donde Yahshua tiene que morir. O sea que mire que el santuario mismo me está diciendo que por causa de nuestros pecados, el Mesías, el ungido, tiene que morir. Entonces, ¿quién mató a Yahshua en la realidad? Nosotros con nuestros pecados, primera parte. Segunda parte. ¿Quién mata a Yahshua? El sacerdote. Y aquí vamos a una parte más delicada. Oye, el sacerdote. ¿Por qué? Porque llega el servicio matutino y el servicio vespertino. El servicio matutino y servicio vespertino, allí no hay liturgia para los pecadores. Es liturgia que va a realizar el sacerdote en beneficio de todos los que han llevado sus pecados al santuario y que se encuentran en los cuernos del altar de los sacrificios. Ahí están los pecados. Entonces, ¿qué hace el sacerdote? El sacerdote escoge un cordero del santuario, propiedad del santuario, ya no propiedad nuestra. En los pecados individuales, el cordero es propiedad nuestra. En la parte del santuario, hay corderos que son propiedad del santuario. Entonces, el sacerdote va y escoge el cordero allá indicado. Lo trae
pone la mano derecha sobre la cabeza del cordero, confiesa todos los pecados de los hombres que han traído sus sacrificios hasta ahí, hasta las 9 de la mañana. Porque a las 9 se dice alto, pare, llegó el servicio matutino. O a las 3, pare, llegó el servicio vespertino. En esos momentos ninguna persona puede hacer sacrificios. Vamos al sacrificio matutino y al vespertino. Y es el mismo proceder. Entonces, el sacerdote confiesa los pecados de todos aquellos que llevaron sus sacrificios y que con la sangre están en los cuernos del altar de sacrificios. Digamos que allá hay 1,000, 2,000, 3,000, 50,000 personas que llevaron de pronto sus pecados. Ahí están. Entonces, los pecados de esas personas, entonces ahorita son transferidos al cordero, a ese que tiene el sacerdote. Son transferidos ahí. Y como son transferidos ahí, o sea, se quitan de los cuernos del altar de sacrificio, se quitan de ahí. Y se quitan de ahí y pasan ¿a dónde? Al cordero, a ese cordero que tiene ahí el sacerdote. ¿Y el sacerdote qué tiene que hacer? Matar ese cordero. ¿Quién mata el cordero? El sacerdote. Entonces, ¿quién mata al cordero en segunda instancia? El sacerdocio o el liderazgo mata al cordero. Y cuando el sacerdote mata al cordero, coge la sangre y entra al lugar santo. ¿Sí ve? Pues primero pues se lava las manos y pies ahí en la fuente y luego entra allá y unta los cuernos del altar del incienso, los unta con esa sangre. Y luego va a la cortina y asperja 7 veces en la cortina esa sangre. Entonces, ¿qué significa? Que los pecados que estaban allá en los cuernos del altar de los sacrificios pasaron al cordero. Del cordero pasó a la sangre, de la sangre pasa al sacerdote y del sacerdote va y los lleva allá a los cuernos del altar del incienso y a la cortina. Ahora pregunto, ¿dónde están los pecados? Ahora ya no se encuentran en el altar del sacrificio, se encuentran en el altar del incienso. Ese es el recorrido que se hacía todos los días. Entonces el altar del incienso o el lugar santo se contaminaba por los pecados de todo un año. ¿Por qué? Porque el sacerdote todos los días tiene que estar haciendo eso y eso se llama el continuo. Interesante, era continuamente, ¿sí ve? Entonces por un año el lugar santo está contaminado y se necesita purificar y para eso tenemos nosotros el Yom Kippur, una vez al año, el día 10 de Tirri. Entonces el día 10 de Tirri, ¿qué pasa? Entramos a la tercera escena. Los pecados, ¿dónde se encuentran? En los cuernos del altar del incienso y en la cortina. Ahí se encuentran. El día 10 de Tirri, entonces, el encargado de realizar la liturgia ahora es el sumo sacerdote. Interesante, interesante. Entonces, el sumo sacerdote ahora escoge 2 machos cabríos. Echa suertes, uno para Yahweh y el otro para Azazel. La suerte que cayó sobre Yahweh, entonces él lo aparta y va a hacer la liturgia de ese día. Coloca la mano derecha sobre la cabeza del macho cabrío donde cayó la suerte sobre Yahweh o sobre Yahshua. Confiesa los pecados de todo el año que el pueblo ha traído ahí. De todo el año. Entonces, los pecados que se encuentran ahí en los cuernos del altar del incienso son transferidos al macho cabrío. Transferidos al macho cabrío. El sumo sacerdote mata el macho cabrío, saca la sangre y con la sangre ahora entra al lugar santísimo y se hace frente al arca y asperja 7 veces en la tapa, en el propiciatorio. Ahí cae la sangre.
ahí cae la sangre. Interesante. Entonces ahora les pregunto a usted, ¿dónde están los pecados? Estaban los pecados de todo el año, se encontraban en el altar del incienso. Ahora ese día de Yom Kippur, los pecados se trasladan ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿Dónde están los pecados? En la tapa del propiciatorio. ¿Y qué es la tapa del propiciatorio? En la realidad, el trono de Yahweh. O sea, lo que dice allá Daniel 7, 9 al 10. Un anciano de día se sentó. Un río de fuego corría. ¿Sí ve? Los libros fueron abiertos. Oh, interesante. ¿Sí ve? Entonces tenemos nosotros allí que los pecados se encuentran en este momento entonces en el arca, en la tapa del propiciatorio. Ahí se encuentran los pecados. Pero como es el día Yom Kippur, día del juicio, ese día se tienen que sacar los pecados del lugar santísimo, y el lugar santísimo representa el cielo. El lugar santo y el lugar santísimo representan el cielo, o representan el santuario celestial del tercer cielo. Muy bien. Ahora hay que sacar esos pecados de allá, y para eso está el macho cabrío que cayó la suerte sobre Azazel. Entonces los pecados están allá, entonces el sumo sacerdote ahora sale. Coge el macho cabrío que cayó la suerte sobre Azazel, coloca la mano derecha en la cabeza del macho cabrío y confiesa todos los pecados que durante ese año llegaron al santuario y que se encuentran en este momento, ¿en dónde? En la tapa del propiciatorio. Entonces él confiesa eso y transfiere esos pecados de allá, los transfiere a la cabeza del macho cabrío que cayó la suerte sobre Azazel. Pero ese macho cabrío no se mata. No se mata. Ese macho cabrío, cuando ya caen los pecados sobre él, entonces escoge un hombre fuerte, consagrado. Y ese macho cabrío lo amarran y se lleva a ese hombre fuerte, ese macho cabrío, al desierto, lo más profundo del desierto, y lo deja abandonado por allá. ¿Dónde quedaron los pecados ahora? En el macho cabrío, y el macho cabrío representa a Satanás. Interesante detalle este. Ahora déjeme mencionarle la trayectoria de la realidad, de lo que Yahshua está haciendo allá. ¿Sí ve? Pero de pronto, antes de mostrar la trayectoria de eso, déjeme mencionarle, porque debe quedar alguna especie como de incógnita que necesitamos aprender acá. En la segunda parte, cuando el sacerdote coge el cordero del santuario y lo mata, y la sangre la coloca en los cuernos del altar del incienso, allí en el momento, ese sacerdote es una figura de Yahshua. Oye, interesante, ese sacerdote es una figura de Yahshua, pero ese sacerdote también es una figura de Malquisedec. Porque así como el sacerdote está matando al cordero, así como el sacerdote está matando al cordero y está haciendo una obra acá, un ministerio sacerdotal, un ministerio de orden levítico, pues Yahshua va a hacer lo mismo en el reino de los cielos. Yahshua va a hacer una obra o su ministerio de orden profético, de intercesión y de limpieza en el reino de los cielos. Pero acá es donde surge la pregunta importante y que de pronto necesitamos resolver. ¿Quién ha matado a Yahshua? Nosotros. ¿Quién más mató a Yahshua? El sacerdote. ¿Quién más mata a Yahshua? El sumo sacerdote. O sea, tenemos tres que matan a Yahshua. Y ahora déjenme mencionarle, y en la realidad, pero un momentico, en la realidad, ¿quién mata a Yahshua? Me lo explico. Yahshua está en la cruz del Calvario, está muriendo por los pecados de nosotros, Él es la realidad. Él está derramando su sangre en la cruz del Calvario, derrama su sangre.
Ahora le pregunto a ustedes, ¿y quién recoge esa sangre para presentarla en el arca? Alguien tiene que recoger esa sangre para presentarla en el arca. Pero el sacerdocio levítico quedó abolido. Con la muerte de Yahshua, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, dando por terminado la era de ritos y ceremonias, y queda abolido el sacerdocio levítico. O sea que el sacerdocio levítico está inhabilitado para presentar la sangre de Yahshua Hamashia, que acaba de morir. Entonces tiene que haber un sacerdote que presente la sangre de Yahshua Hamashia. Interesante. Y es más, ese sacerdote que presenta la sangre de Yahshua Hamashia, ese sacerdote es el que mata también a Yahshua Hamashia. Y ese sacerdote no es un sacerdote humano. Oh, interesante. Ese sacerdote se llama Malquisedec, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Oh, interesante. O sea que ¿quién mató a Yahshua? Malquisedec también. ¿Y por qué Malquisedec? Porque Malquisedec, el ministerio de él, es el encargado de hacer justicia, de hacer respetar la ley. Y Yahshua, que siendo inocente tomó sobre él en los pecados nuestros, ahora él tiene que morir. Y el encargado de matarlo, independientemente que lo mataron los romanos, los judíos, los sacerdotes y nosotros, lo matamos todos, ahora el encargado de matar a Yahshua Hamashia es Malquisedec. Porque Malquisedec es la realidad. Por eso es que Malquisedec está en el santuario también y muchos no lo pueden ver. O le pregunto a ustedes, entonces Yahshua Hamashia está muriendo en la cruz del Calvario. ¿Y quién va a presentar la sangre allá en el arca? ¿Y usted no se ha dado cuenta del documental de Ron Guayar? El arca, en el momento en que Yahshua está muriendo, allá debajo, en una cueva, está el arca. Interesante. Y en el momento en que Yahshua Hamashia muere, hubo un terremoto, y el terremoto formó una especie de grieta, y la sangre de Yahshua corrió ahí en ese momento por esa grieta, y Malquisedec, o en otras palabras, Malquisedec fue el que produjo ese terremoto y produjo que se abriera la grieta en ese momento, bajara la sangre de Yahshua, y él mismo coge esa sangre y la asperja allá en el arca que está escondida. La asperja para que se cumpla la realidad. El que va a presentar la sangre de Yahshua no es ningún sacerdote humano, es un sacerdote de orden divino. Y ahí está Malquisedec, realizando la obra. Por lo tanto, el sacerdote representa a Yahshua y representa también a Malquisedec. Oh, qué interesante detalle. Mire, el santuario terrenal en la sombra de figuras, cómo me muestra la realidad de lo que va a suceder, o de lo que está sucediendo. Lo que pasa es que muchos de nosotros no logramos de pronto entenderlo ni conectarlo como debe ser, pero esto es una maravilla sorprendente. Quedó establecido así, para que usted lo sepa. Entonces, ¿quién mató a Yahshua? Como sacerdote, Malquisedec. Y él presenta la sangre. Al final de los tiempos, el encargado de consumir a Satanás, los ángeles y todos los impíos en el lago que arde con fuego y azufre es Malquisedec, porque Malquisedec es el celoso o el guardián de la ley, el que escribió la ley con su propio dedo, y él es el que la hace respetar. Y todo aquel que infringe la ley, muerte eterna. Interesante. Y mire que muchos de nosotros no hemos podido ver a Malquisedec o la obra ministerial de Malquisedec en el santuario. Muy bien, ahí le estoy mostrando la realidad para que usted se la aprenda. ¿Sí ve? Aprenda a conectar estas cosas. Ahora vayamos al macho cabrío. Yahshua está en el cielo haciendo en este momento su obra ministerial sumo sacerdotal de limpieza del santuario celestial, porque en el santuario celestial, más o menos por 6.000 años de la historia del pecado, se han acumulado pecados allá. Y el santuario celestial necesita ser limpiado de todos esos pecados que hay allá.
¿Por qué? Porque todos los pecados están registrados en libros, tanto de los buenos como de los malos. Inclusive en Eclesiastés nos dice que Yahweh traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. O sea, usted puede gozar su vida haciendo cosas indebidas, pero un día tendrá que darle cuentas a Yahweh en el juicio. Nadie se escapa del juicio. Todos compareceremos ante el tribunal de Yahshua HaMashiach. Nadie se va a escapar allí. Oh, eso es interesantísimo, muy interesante. Entonces, ahora hablamos del macho cabrío, pero tenemos que hablar del ministerio sumo sacerdotal, porque mire que el hombre fuerte se llevó el macho cabrío al desierto. Cuando Yahshua llega por segunda vez y comienza el 7º milenio, Satanás queda en esta tierra que queda como un desierto, no hay ninguna persona viva. Interesante. Y en la realidad al final el hombre fuerte que lleva a Satanás al desierto son los 144.000 literales. Ellos son el hombre fuerte que llevan a Satanás a donde, al desierto, lo dejan solo ahí en el planeta Tierra para que se vea la realidad. Oye, bastante interesante, muy interesante esto. Entonces estamos viendo las sombras y las figuras llevadas a la realidad. Y entonces se nos aclara mucho el panorama que estamos haciendo. Pero vayamos con Yahshua. Yahshua muere una sola vez por los pecados nuestros. Yahshua no muere 2, 3, 4, 5, 6, no muere todas veces. Muere una sola vez por los pecados nuestros. Y eso significa de pronto lo que les mencionaba anoche. Cuando damos el paso del bautismo, entonces Yahshua nos borra todos los pecados que tenemos en el libro de rebeliones, nos anota en el libro de la vida del Cordero y nos abre un libro nuevo llamado libro de memorias. Y el libro de memorias es solamente para los que piensan en Yahweh o para los que son miembros de iglesia. El que no haya dado el paso del bautismo no está anotado en el libro de la vida del Cordero ni tiene el libro de memorias. Pero ya con eso, entonces, todos esos pecados que están anotados en el libro de las rebeliones, Yahshua los arroja al fondo del mar y no se vuelve a acordar nunca más de ellos. Eso es lo que Yahshua muere por nosotros una sola vez. Una sola vez muere. Y eso está especificado ahí en el santuario también. Yahshua muere una sola vez por los pecados nuestros. Y ahí somos una nueva criatura de ahí en adelante. Pero de ahí en adelante cometemos nuevos pecados. Y esos nuevos pecados ya no se borran. Esos pecados del bautismo para allá, cuando llegue el caso del juicio a determinada persona, Yahshua los trae a memoria. Los pecados que son borrados son hasta el bautismo. En el momento del bautismo son borrados esos pecados, echados al fondo del mar y no se acuerda nada más, es criatura nueva. Pero el bautismo para allá, los pecados que se cometan no son borrados. Son perdonados, pero no son borrados hasta que llegue el momento del juicio, para ver qué es lo que se va a hacer. Y déjenme decir, como Yahshua pagó una sola vez por nuestros pecados, hasta el bautismo, entonces significa que todos estaríamos perdidos del bautismo para allá, porque todos hemos pecado. Pero hay una parte del ministerio que hay que realizar. Y en la parte del ministerio es la del macho cabrío, donde eran colocados los pecados sobre él, en la parte final. Entonces, ¿qué es lo que hace Yahshua? En los justos, todos los justos que hemos pecado después del bautismo, entonces, que nos hemos arrepentido y ha habido una conversión sincera en nosotros y no hemos vuelto a pecar, entonces Yahshua actúa como abogado. Y como abogado nuestro, entonces Yahshua revisa los libros, dice, tráigame los libros de tal persona, haga de cuenta de nosotros, ¿sí ve? Y entonces Yahshua revisa esos libros y en esos libros está la firma de Malquisedec. Y como está la firma de Malquisedec, significa que Malquisedec ya nos autorizó o nos hizo victoriosos para el cielo. Es como si Malquisedec le dijera a Yahshua, mire, él ya está listo. Simplemente usted bórrele los pecados que tiene allá, colóquele su justicia, transfórmelo y listo, él ya está listo. Entonces, todos los justos tenemos la firma de Malquisedec.
Ese es el sello, ahí en los libros. Entonces, ¿qué es lo que hace Yahshua? Yahshua entonces coge los pecados que tenemos nosotros en el libro de rebeliones, que son los pecados que hemos cometido en el mundo. Ya hay unos registros diferentes. Antes, los pecados que se cometían en el mundo y se cometían en la iglesia se anotaban todos en el libro de rebeliones. Ahora ya no, después del bautismo no, ya cambia. Los pecados que cometemos en el mundo se anotan en el libro de rebeliones o en el libro de los pecados. Y los pecados que cometemos en la iglesia se anotan en el libro de memorias. Y las cosas buenas que hacemos en la iglesia se anotan también en el libro de memorias. O sea, el libro de memorias se anotan cosas buenas y malas que hacemos los hijos de Yahweh, que hemos dado el paso al bautismo en la iglesia. Entonces voy a colocar un ejemplo. Digamos que una persona se robó un carro. Entonces, eso está anotado en el libro de rebeliones porque le robó el carro a una persona del mundo. Pero esa misma persona es un miembro bautizado y entró a la iglesia y se robó los diezmos. O digamos que no se robó los diezmos, se robó de pronto a un hermano, le robó alguna cosa. Ahí en la iglesia. El hermano dejó de pronto el celular ahí y él se lo robó. Eso queda anotado en el libro de memorias. Si la persona llegó tarde a la iglesia, se le anota en el libro de memorias como pecado porque nosotros no tenemos por qué llegar tarde a la iglesia. Ningún miembro de iglesia puede llegar tarde a la iglesia, porque si llega tarde a la iglesia se le anota como bueno porque fue a la iglesia y malo porque llegó tarde. Entonces, mire que hay pecados ya seleccionados, ¿sí ve? Esos pecados que hemos cometido nosotros, que están registrados allá, esos pecados no se borran. Alguien tiene que pagar por esos pecados, pero si yo me he convertido y he abandonado el pecado, alcanzo misericordia. Y como alcanzo misericordia, entonces, ¿qué es lo que hace Yahshua? Yahshua me borra los pecados que tengo en el libro de rebeliones y me borra los pecados que tengo o que tenemos nosotros en el libro de memorias, ¿sí ve? Y se los coloca a Satanás. Yahshua no paga por esos pecados porque ya pagó antes. Por los del bautismo hacia atrás, él pagó. Y no va a pagar por segunda vez. Pero los está borrando en un ministerio sumo sacerdotal que está realizando allá. Y nos borra sus pecados y se los coloca a Satanás, que fue el autor, inspirador de los pecados. Oh, interesante. Y esa es la labor que está haciendo Yahshua en el reino de los cielos. Ahora, la persona que no se ha arrepentido y no se ha convertido, pero que ha dado el paso al bautismo, entonces esa persona no tiene la firma de Malquisedec. Como no tiene la firma de Malquisedec, ¿qué es lo que hace Yahshua? Yahshua lo borra del libro de la vida del Cordero, lo anota en el libro de la muerte y lo deja pendiente para el juicio del milenio. Esa persona quedó perdida, no hace nada más. O sea, esa persona tiene sus pecados, no se le pasaron a Satanás. Entonces, todo aquel que tenga los pecados tiene que pagar por ellos. Significa que esa persona va a ser sentenciada a ser consumida en el lago que arde con fuego y azufre. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ahora, ¿el santuario terrenal me muestra el lago que arde con fuego y azufre? Sí, que claro que me lo muestra. ¿Dónde está? ¿Dónde hay fuego en el altar? ¿Dónde hay fuego en el santuario terrenal? Pues en el altar de sacrificio y en el altar del incienso. Ahí hay fuego. Pero hay fuego también ¿en dónde? En el candelabro. ¿Y el candelabro a quién representa? A Yahshua y a Malquisedec. Oh, interesante. Y acá en la parte del santuario, en la parte del altar de los sacrificios, ¿qué se consumía? El cordero. Los sacrificios se consumían. ¿Cómo se consumían? Lentamente, hasta que se consumía todo. Eso es una representación o eso es una realidad de las personas que van a ser consumidas en el lago de fuego y azufre. Van a ser consumidas ¿cómo? Lentamente, hasta que sean consumidos totalmente. Por eso habían dos sacrificios, el sacrificio matutino y el sacrificio vespertino, porque del sacrificio matutino al sacrificio vespertino más o menos se consumía ese cordero. Y luego se colocaba el otro cordero para que se siguiera consumiendo. Y eso es lo que Apocalipsis 20:10 dice, que
Satanás, los demonios y los impíos fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre para que sean consumidos por los siglos de los siglos. Mire la realidad. Mire qué realidad tan bonita, tan linda, hermosa. Entonces, Satanás, podemos decir que Satanás es un sacerdote también. Porque Satanás imita lo que hace Yahshua. Si Yahshua es un sacerdote, Satanás es un sacerdote. Si Yahshua carga los pecados del pueblo, Satanás carga los pecados también de los justos que se arrepintieron y se convirtieron. ¿Que Yahshua pagó por los pecados que recayeron sobre él? Sí, pagó, tuvo que morir. Ahora, en Satanás recaen los pecados de él y recaen los pecados de los justos. ¿Y la paga del pecado qué es? Muerte. Entonces está revelado que Satanás va a ser consumido en el lago que arde con fuego y azufre, porque él tiene que pagar por los pecados de él y por los pecados de los justos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. No sé, yo espero que usted esté comprendiendo esto y que nuestro Eloi Malquisé esté abriendo nuestra mente y que nos impresione con estas verdades tan hermosas, tan lindas. Entonces, de esa manera, el santuario celestial es limpiado. ¿Sí ve? O sea, Yahshua Mashiach está sacando todos esos pecados de allá. ¿Sí ve? Y los coloca sobre las respectivas personas o sobre Satanás. Porque las personas que siendo bautizadas se pierden, que son borradas del libro de la vida del Cordero, anotadas en el libro de la muerte, ellos van a tener que pagar por los pecados que cometieron después del bautismo. No los de anteriores, porque por los anteriores pagó Yahshua. Después del bautismo. Significa que esas personas no se convirtieron realmente. ¿Sí ve? No se convirtieron. Se arrepintieron allí, pero no se convirtieron. Y se necesita arrepentimiento y conversión o abandono del pecado. O de lo contrario, esos pecados permanecerán sobre la persona y tendrán que pagar y para que se cumpla la escritura. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dice la escritura? El que tenga pecado debe morir. Debe morir. La paga del pecado es muerte eterna. Entonces me parece importante que cuando nosotros vemos las figuras y las sombras del santuario terrenal, mostrándonos ahora lo que va a suceder en el santuario celestial y cómo se va a llevar a cabo esa obra, o cómo se está llevando a cabo esa obra, para que esto nos quede claro a nosotros. Y hasta este momento le he mostrado unas figuras del santuario en ese sentido. Ahora déjeme mencionarle algo interesante. Malquisedec tiene un ministerio de orden sacerdotal y él recorre el santuario también. Interesante. Ahora déjeme decirle, el que inspira o el que inspiró la liturgia del santuario terrenal fue Malquisedec. Interesante. Y Yahshua es la realidad. Entonces Malquisedec es el encargado de enseñarnos a nosotros las sombras, las figuras y la realidad. O sea, en otras palabras, Malquisedec es como si fuera el mensajero, como si fuera el guía, ¿sí? El instructor. Nos está diciendo, mire, aquí estoy colocando a este sacerdote, pero este sacerdote es figura de Yahshua. Aquí está este cordero, pero este cordero es figura de Yahshua. Aquí está de pronto esta mesa de los panes, esta mesa de los panes es figura de Yahshua también. Estas coronas son figuras de reyes, los reyes son esto y lo otro. O sea, el instructor, el maestro, el guía que nos enseña a nosotros se llama Malquisedec. Qué interesante. O sea que Malquisedec está pendiente de lo que está realizando ¿quién? El sacerdote. Malquisedec está pendiente de toda la liturgia que se realiza en el santuario terrenal. Interesante. O sea, Malquisedec es el instructor, es el maestro, es el supervisor. Es el centinela, el atalaya, que está pendiente de que todo funcione bien. Pero ¿por qué muchas personas no pueden ver a Malquisedec haciendo esa obra? Porque Malquisedec trabaja a escondidas. La labor de Malquisedec es exaltar al Padre y exaltar al Hijo.
Esa es la obra de Malquisedec, y eso es lo que hace Malquisedec. Pero Malquisedec recorre todo el santuario. En otras palabras, Malquisedec es el arquitecto del santuario, de su esquema, de su liturgia, de todo. Por eso es que hoy en día, usted y yo somos sacerdotes según el orden de Malquisedec, porque Malquisedec es el jefe. ¿Sí ve? Ahora entiende por qué la Escritura dice que Yahshua Hamashiach es sacerdote según el orden de Malquisedec. Porque Malquisedec es de origen divino y Yahshua también es de origen divino, aunque tomó la naturaleza humana. Y para trabajar en el santuario celestial no puede trabajar una persona humana para realizar esa labor importantísima, y tiene que ser sacerdotes de orden divino. Yahshua y Malquisedec son sacerdotes de orden divino, y se necesitaban 2 sacerdotes, no era uno solo, porque según la ley nos dice que se necesitan 2 testigos para estar en un tribunal o en un juicio. Y por lo tanto Malquisedec y Yahshua son nuestros 2 testigos, nuestros 2 abogados, nuestros 2 intercesores, nuestros 2 consoladores, nuestros 2 Elohim, etc. Me parece bastante interesante esto. Ahora me faltó tiempo acá. Me falta tiempo para algo importante, seguir en esto. Ahora, terminando esta conferencia, entro a otra conferencia en la Escuela de Profecías. Es de 1 hora, o sea, ahorita de 8 a 9 entro a otra conferencia. Voy a publicar acá una invitación para que a partir del próximo viernes, digamos que no voy a estar de pronto acá por el Face, porque me gustaría que usted personalmente pueda estar en la Escuela de Profecías. Y esa se hace por Zoom. Por lo tanto, usted debe bajar la aplicación de Zoom ahí a su celular, y yo les envío a ustedes el enlace, ¿sí ve? Y la contraseña, para que a partir del próximo viernes podamos tener la Escuela de Profecías nosotros por Zoom, y la vamos a hacer de 7 a 9. Yo seguiré teniendo conferencias el resto de días, pero el día viernes, que ya para nosotros es Shabbat, y espero que usted no tenga ninguna excusa en ese sentido, usted pueda asistir a esa Escuela de Profecías, porque es que en esa Escuela de Profecías me gustaría escuchar su voz, me gustaría escuchar su inquietud. Por ejemplo, en esta conferencia que estamos hablando acá, en este momento, de pronto hay alguna inquietud, de pronto en ese momento, alguna pregunta, y yo puedo responderla y podemos gozarnos en ese momento como una clase, ¿sí ve? Entonces, le hago la invitación de una vez a cada uno de ustedes para que el próximo viernes se vayan alistando y vayan a estar en la Escuela de Profecías y podamos interactuar y compartir mutuamente, porque también necesito aprender de ustedes muchas cosas. No todo me lo sé. No. La luz es progresiva. Se me ha dado una parte a mí de la parte de la luz y yo la doy a ustedes. Pero el Señor también les habrá dado iluminaciones, luces a ustedes también, porque eso está revelado y también podemos compartir, ustedes pueden compartir con nosotros eso. Espero entonces que el próximo viernes entonces podamos encontrarnos nosotros, pues en el transcurso de estos días que hacen falta, voy a publicar la invitación para que ustedes tengan el enlace y que podamos entrar nosotros a Zoom el próximo viernes. El resto de días seguiré dando las conferencias normalmente por el Face, no vamos a parar. Y estoy haciendo unos avances para seguir a lanzar estas mismas conferencias de pronto en videos. Todavía me estoy acoplando porque yo todavía no soy un maestro en eso y necesito manos ayudadoras. Si usted sabe y quiere colaborarme en eso, pues comuníquese conmigo al WhatsApp y con mucho gusto me podría ayudar, ¿sí? A la parte de videos. Bueno, mis apreciados hermanos, entonces vamos a finalizar esta conferencia con la tefilá. Amoroso Abacado Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, muchas gracias por hacernos entender y comprender
las sombras y figuras del santuario terrenal llevadas a la realidad en el santuario celestial. Gracias por impresionar nuestras vidas, nuestras mentes con la verdad. Gracias por ese aceite extra, por esa luz nueva que tú nos brindas. Permita que podamos nosotros corregir nuestros malos hábitos y prepararnos para la angustia previa y la angustia de Jacob. Llegan tiempos difíciles, el tiempo de la libertad religiosa se está acabando. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser esos misioneros voluntarios que proclamamos a voz en cuello tu mensaje al mundo entero. Rogamos para que tu bendición repose en nuestras vidas. Te lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohim Yahweh Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Mis apreciados amigos y hermanos, hay más realidades del santuario terrenal. Esperemos que en la Escuela de Profecías podamos compartir mejor todo esto. Así, acá desde esta finca humilde aquí en Colombia, un abrazo a la distancia en los diferentes lugares del mundo donde ustedes se encuentran. Les amo en Yahshua HaMashiach. Un feliz Kadosh Shabbat para cada uno de ustedes, una feliz noche y con la ayuda del Eterno nos vemos mañana. Shalom Ubrahot. Shalom Ubrahot.